Hoy traigo el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Bueno, es un autor argentino mundialmente conocido. Este libro está compuesto de dos compilaciones de cuentos. Uno que se realizó en 1941, que tiene el nombre de su último cuento, el último cuento de este compendio, que es El jardín de los senderos que se bifurcan, que consta de aproximadamente 7-8 cuentos, y también Artificios de 1944, que también consta de más o menos 6 cuentos, que posteriormente, casi 10 años después, se les incluyó 3 más de manos de Borges. Bueno, vamos a analizar primero la primera parte del jardín. Quiero hablar primero que nada de este cuento, del jardín de los senderos que se bifurcan, más allá de la obvia narración que tiene, que es sublime. Es un maestro de la escritura, Borges, pero este contexto filosófico, este fondo filosófico que le imprime a la mayoría de sus obras, en este caso la idea de este laberinto que creaba el ancestro de nuestro protagonista en este cuento, esta especie de ese jardín, que no era tal jardín, era un laberinto infinito, que tampoco era un laberinto físico, sino un laberinto temporal. Imprimía la idea de Borges de lo que era realmente el tiempo en 1941, ¿sí? ¿No? Que ahora nos puede ya ser familiar en tantas obras de fantasía o ficción, incluso toda la revolución que hubo de la filosofía en esta idea de tiempo que vino con Einstein. Esta idea de un entramado, que el tiempo no es algo lineal, sino que todo lo contrario, que es un entramado infinito, este laberinto que quería crear el ancestro del protagonista, todo enmarañado de esta idea de universos paralelos, digamos, diferentes líneas temporales, digamos, que se entremezclan y que simplemente nosotros somos una de esas desembocaduras que tiene uno de los caminos, ¿no? Al final del laberinto. Luego otros cuentos que me llamaron poderosamente la atención o me parecieron muy atractivos de este primer seleccionado, el que se llama Tlön, Uqbar, Orbis y Tetius, que vuelve a esta idea que ellos vio Borges también en, por ejemplo, el libro de arena, de estos libros imaginarios, en este caso un país, digamos, imaginario, de un libro también que se mezcla un poco con una anécdota personal y un compendio de textos que existen con esta idea fantástica de estos libros. No son en realidad, pero los mimetiza bastante bien, con un mundo, no es un mundo en sí lo interesante, sino la idea de raciocinio, racionalidad en ese mundo, de esas personas que existían ahí, totalmente platónico, que vivían en nada, de cómo nosotros directamente interpretamos el mundo, lo que vemos del mundo es lo que interpretamos, y estas personas tenían una visión completamente distinta a la nuestra. No tenían ni de cerca la visión del tiempo que tenemos nosotros, ni del espacio, ni del hacer. Todo su vocabulario era modificado, digamos, no modificado del nuestro, ¿no? Sino que su propio vocabulario desembocaba en, más bien era consecuencia de esta visión que tenían más idealista del mundo. Después Pierre Menard, autor del Quijote. Este es una especie de ensayo que hizo Borges sobre el Quijote, que lo disfrazó de como un cuento. Este cuento es genial, se basa en un hombre que, sin leer el Quijote, sino viviendo como si fuera Cervantes, quiere escribir de vuelta a él su puño y letra del Quijote, con todo lo que implica meterse en la vida de Cervantes, y por ende también lo que hace que termine escribiendo el Quijote de la manera que lo hace. Por otro lado, en Artificios, el segundo compendio, tenemos primero que nada
el prefacio, la introducción que hace Borges, que me parece muy ilustrativa. Más que nada, quiero leer el prólogo, la postdata del prólogo, en la que añade los 3 últimos cuentos. Dice: postdata de 1956. 3 cuentos he agregado a la serie: El Sur, La secta del Fénix y El Fin. Fuera de un personaje, Recabarren, cuya inmovilidad y pasividad sirven de contraste, nada o casi nada es invención mía en el discurso breve del último. Todo lo que hay en él está implícito en un libro famoso, y yo he sido el primero en desentrañarlo, o por lo menos en declararlo. En la alegoría de El Fénix, me impuse el problema de sugerir un hecho común, el secreto, de una manera vacilante y gradual que resulta al fin inequívoca. No sé hasta dónde la fortuna me ha acompañado. De El Sur, que es acaso mi mejor cuento, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo. De esta manera, Borges nos abre la puerta a este segundo compendio. Más que nada quería hacer un poco de énfasis también, comenzando por el último cuento, El Sur, que fue, uno lee el prólogo y dice: ¿es acaso mi mejor cuento? Uno ya me llama la atención. Yo me lo leí un poco apresurado, emocionado, y lo leí como directa narración de los hechos novelescos. Y me dejó un sabor extraño en la boca, no sabía, si no lo había entendido, no me había parecido la gran cosa. Entonces después hice lo que debería hacer en todos los cuentos, que es ver alguna reseña de una persona que estudió a Borges, que le da 20 vueltas de tuerca a cada cuento, y debo decir que me fascinó, la verdad, porque justo en cómo escribe este prólogo. Como decía ya en el prólogo de esta sección, Borges nos introduce ciertas palabras, ciertas pistas de lo que va a ser el relato de El Sur, justamente. Por ejemplo, haciendo énfasis en que es acaso mi mejor cuento, nunca negándolo, afirmándolo, dejando la duda. Y también que se puede entender de otro modo. Bueno, necesariamente tuve que haber visto aplicaciones que involucran partes biográficas del autor, de Borges, y alguna otra explicación, haciendo énfasis en alguna frase muy bien colocada, que hace completamente la diferencia entre entender el cuento de un modo u otro, justamente. También quiero hacer énfasis en El Milagro Secreto, que es otro texto que trata el tiempo de otra manera, donde justamente hay una persona que está por ser fusilada, y en su mente, en ese estadio que tenía que esperar hasta la pena de muerte, estaba armando como un teatro de su vida en su cabeza, que no llegó a terminar, y en el momento en donde estaban llegando las balas para terminar con su vida, el tiempo se paraliza en un instante eterno, subjetivo a él, y se tomó su tiempo para terminar su obra en su cabeza, y cuando la terminó y sintió satisfacción, ahí el tiempo retomó su cauce y acabó con su vida. Funes, el Memorioso también. La verdad que Artificios como bloque de textos, de cuentos, me gustó más que el primer bloque del Jardín de los Senderos que se bifurcan, sin desmerecer el primero, para nada, ¿no? La forma de la espada también, buenísimo, un muy buen plot twist al final. Releyendo partes también, de vuelta, cómo va dejando las pistas Borges y cómo sentó las semillas para lo que hoy en día, capaz en la cultura general, es un plot twist o un giro de trama que uno se puede esperar, que capaz ya se vio muchas veces en otros lados, pero
en 1944, todo esto, impresionante. Y incluso, es algo que también siento en lo muy poco que escribí, contar cosas tan profundas o rebuscadas o inteligentes en tan poco, ¿no? Porque tampoco hace falta explayarse en novelas de miles de páginas, cuando Borges en 5 o 6 páginas te cuenta historias o conceptos o ideas que son impresionantes para incluso al día de hoy, para su época iba a decir, pero incluso al día de hoy es increíble que un solo autor haya reunido tantos buenos textos. Bueno, con esto termino. Dentro de poco me gustaría leer Miralef, aunque tengo un par de Borges esperándome, como El oro de los tigres, e incluso colaboraciones con Bioy Casares, que nada, no arranqué a leer nada de él todavía. Así que bueno, esos son mis pendientes.